No es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterior, se hace un trabajo de diagnóstico serio con ellos y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad. O sea, nunca se les ofreció este dinero para que se fueran de la ciudad. No, es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. ¿En todos los estados o nomás en los estados en donde está la coordinadora, la CETEG? La verdad que yo diría, ojalá puedan conjugar el verbo transparentar. Pero ahora indica que si se van, ya se fueron, luego de 3 semanas de movilizaciones, bloqueos y presión en la Ciudad de México. Oiga, una presión que es muy interesante de lo que pasó, para considerar. Por ejemplo, los comerciantes de la Plaza Santo Domingo no los dejaron entrar a los de Ayotzinapa. Dijeron, aquí ustedes no se quedan. Y luego muchos comerciantes se manifestaron abiertamente en contra de los de la coordinadora, porque pues sí, podrá decir la coordinadora que lo sentimos, etcétera, pero las pérdidas son realmente grandes. Pregúntele a la Coparmex Servitura, Vicente Gutiérrez Camposeco. Bueno, como sea, pues, integrantes de la sección 22 de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llegaron a un acuerdo con el gobierno federal por 800 millones de pesos. Esto es lo que se dice. Ahorita dijo el secretario que no, vamos a ir ahorita al detalle, para atender necesidades educativas en la entidad. O sea, yo me pregunto, ¿no tenía un presupuesto para este tipo de cosas desde principio de año o desde el año pasado que se hizo en septiembre? ¿No había elementos ya para que fueran considerados? ¿De dónde van a salir los 800 millones de pesos? No porque estemos en contra, sino porque todo se vuelve, pues si es motivo de negociación, imagínense nada más, ¿no? O sea, debe de ser un motivo de discusión, debate, de que cada gobierno presente sus demandas, que la Secretaría de Educación Pública tenga una buena planeación respecto a lo que requiere cada estado. Bueno, de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el dinero no fue entregado al sindicato ni a la CENTE, sino que forma parte de recursos presupuestales destinados a combatir el rezago educativo en Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Recordemos que en septiembre del año pasado, el gobierno federal le dio una cifra similar a la coordinadora con la misma justificación. Sin embargo, desde entonces no ha habido un verdadero cambio en el rezago educativo en dichas entidades, que esto es importante. A ver, ¿qué fue lo que dijo la presidenta la mañana de hoy al respecto? Negó, como lo hizo el secretario de Educación Pública, que los 800 millones de pesos estén destinados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aseguró que se trata de un recurso para fortalecer la educación, el cual será entregado de manera directa a las escuelas. Sheinbaum Pardo explicó que los recursos se traducirán en mayor número de plazas para docentes y mejoras en las escuelas, y también se habla de un mayor número de plazas, y aquí el asunto es cómo se van a determinar las plazas, quién gana la plaza. Bueno, veamos esto. A ver, lo primero es que no se dan ese dinero a la CENTE, al sindicato. Nunca. Las secciones sindicales por contrato colectivo tienen todas, no solamente los maestros, algún recurso que se da para la operación de los sindicatos. Pero esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CENTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca. Bueno, este último parón de la coordinadora, le cuento, afectó a 1.4 millones de niñas y niños, dejándolos sin clases por más de 3 semanas. De ellos, 730,000 fueron de Oaxaca, 260,000 de Chiapas, 220,000 de Zacatecas, 17,000 de Guerrero, 54,000 de Michoacán. Y es justamente en estas entidades donde se registra la mayor deserción de estudiantes de primaria, esto según el INEGI. El promedio nacional de abandono escolar es de 0.6%, mientras que en Michoacán es de 2.2%, en Guerrero de 1.7%, en Zacatecas y Oaxaca de 1.2%, mientras que en Chiapas se registra 0.8% de deserción escolar. En el último paro magisterial, promovido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se cerraron cerca de 20,000 escuelas,
principalmente en Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, con la consecuente ausencia de cerca de 1.4 millones de menores a clase. Eso es lo que tenemos, tal cual. 800 millones el año pasado y 800 millones este año. ¿De dónde salieron? ¿Hay transparencia? ¿A quién se los dieron? ¿Quién los va a recibir? Los gobiernos estatales, los municipios, la SEP local, la SEP estatal, pues, de cada uno de los estados referidos. Bueno, vamos a desmenuzar esto si le parece. Marco Fernández es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, coordinador del programa de educación y anticorrupción en México Evalúa. Marco, gracias como siempre por tu tiempo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí dando seguimiento junto con mi equipo de manera detenida a lo que las diferentes secciones anunciaron en sus mesas de negociación con el gobierno federal y los gobiernos de sus estados y ver, digamos, la diversidad de las nuevas canonjías que han ganado en este nuevo ciclo de protesta magisterial. Bien te dije la semana pasada que esto se iba a arreglar, ¿cómo? Con dinero. Y pues terminó ocurriendo lamentablemente así. 800 millones de pesos son tan solo para la sección 22 en Oaxaca, que se suman, bien dices, a los 800 millones del año pasado, en el cual no nos han dado cuenta alguna de las acciones que se financiaron con esos 800 millones de 2025-2026. De hecho, llama la atención que hoy en la mañanera, cuando la presidenta dijo que esto se destinaba a educación, a plazas, incluso que se habían comprado computadoras para las escuelas de Oaxaca, pues la pregunta inevitable es, ¿y dónde están los informes puntuales del uso de esos 800 millones de pesos? ¿Dónde está la Auditoría Superior de la Federación dando seguimiento a cómo se ejercieron estos recursos? ¿Cuáles fueron las plazas que se basificaron? ¿Cuál fue el criterio para que a unos maestros le basificaran sus plazas y a otros no? El criterio de que fueron a las marchas del año pasado y ahora también fueron fieles a las de este ciclo, o cuáles fueron los criterios, dónde está el supuesto estudio que justifica la forma en que se va a atender el rezago educativo que se enfrenta en estas entidades al que hizo referencia el secretario y que no se ha publicado por ningún medio oficial. Peor aún, por ejemplo, cuando hacemos el recuento de los diferentes estados, quiero compartir con tu auditorio una declaración muy lamentable del gobernador David Monreal en Zacatecas, que hoy justo le preguntaron, pues dado que se perdieron 3 semanas de clases en las escuelas de su estado, ¿qué se iba a hacer para resarcir el tiempo perdido? Y él, con toda candidez, dijo, el daño que se causó, ya se causó. Yo soy respetuoso, no sé qué vaya a hacer, no sé qué estén pensando los maestros, pero voy a ser respetuoso de las acciones que estén planteando para bien concluir el ciclo escolar y bien arrancar el siguiente ciclo escolar. En pocas palabras, a pesar de que la ley de educación establece que mínimo se debe de tener 185 días de clase, para el 1.410.000 estudiantes en Zacatecas y las otras 5 entidades que estuvieron sin clases 3 semanas, pues la autoridad va a ser omisa, le van a decir, disculpe usted, traten de a ver si se acuerdan dónde se quedaron hace 3 semanas y a otra cosa al siguiente ciclo escolar. ¿Y si será el ciclo escolar en tiempo y forma como estaba establecido? ¿Cómo se recupera en tiempo? No estoy hablando de ahora sí que de que los niñas y niños, adolescentes estén en el salón de clase, en su banca, ahí sentados para recuperar el tiempo. Me refiero al proceso formativo. Y segundo, el dinero al que hizo referencia la presidenta, dijo, no, te pregunto directamente, Marco, ¿no va para la coordinadora o qué? Pues primero no se recupera el tiempo perdido. Y no hay ninguna estrategia por parte de la autoridad para tratar de ver cómo realmente cumplir con el ciclo escolar y no hacer el eufemismo de que, bueno, ya terminamos en julio y ya, ¿no? O sea, simplemente nada más para retratar la falsedad del dicho de la autoridad. El 5 de junio se tenía contemplado la tercera evaluación del ciclo escolar. ¿Qué pasó para poder hacer esta evaluación en el 1.400.000 estudiantes que no tuvieron esa evaluación en estos 6 estados?
Nada, no nos dicen cómo se va a realizar la evaluación correspondiente. Ya se están preparando incluso los certificados para secundaria, para primaria, como si no hubiera ocurrido nada. Esa es la poca seriedad con la que se toma la autoridad su función educativa. Eso en primer lugar. Segundo lugar, a ver, cuando dicen que no es para la coordinadora, bueno, ¿cuál es el criterio de las bases, de las plazas que se van a basificar, que casualmente pertenecen a las secciones que estuvieron movilizándose y que de otra manera no se iban a basificar? No es que el dinero se le dé al líder específico de cada sección, sino que se da para financiar las promesas de las prestaciones, de las promesas que se le dan a las personas en su obligación para poder participar en las marchas. Eso es lo que se dio en los anuncios esta mañana. Se da, por ejemplo, para los maestros de la sección 9 en la Ciudad de México, un aguinaldo de 90 días y se promete en el caso de los de Yucatán que el 2 de julio, que va a haber la reunión de trabajo entre la Autoridad Educativa Federal del Estado y la sección de aquel Estado, la petición de otros 90 días también para aquella sección. Se aumenta, por ejemplo, el bono del Día del Maestro para los docentes de Zacatecas y de Guerrero. Se están estableciendo nuevos recursos para poder hacer promociones de docentes. ¿Cómo se van a hacer esas promociones como director o supervisor? Nadie informa. Entonces, todos esos beneficios materiales que son poco transparentes en cómo se van a distribuir, pues son lo que han obtenido los liderazgos de las distintas secciones de la coordinadora, además de la promesa de que se desaparecerá la unidad para la carrera de maestros y maestras, de lo que ya hemos platicado, y que supuestamente habrá una consulta de docentes en agosto, son parte de todas las canonjías que ya obtuvo la coordinadora a partir de las movilizaciones. Insisto, si quisieran que no estuviéramos pensando mal, la discusión se acaba muy fácil, Javier. Ya hubieran ordenado al secretario Mario Delgado que supuestamente en un gobierno tan transparente como presume el gobierno de la presidenta Sheinbaum, ya estaría publicando el detalle de los 800 millones que se dieron en 2025 y su ejercicio, pero nada de eso se ha hecho, lamentablemente. Pateamos otra vez el bote, pero además se llevaron su lana. Como ha ocurrido a lo largo, lamentablemente, de 30 años. O sea, pasó con los gobiernos del PAN, pasó con los gobiernos del PRI, ahora pasó con los gobiernos de Claudia Sheinbaum. O sea, digamos que lo que termina pasando, y hemos platicado en otras ocasiones, es que se confirma este incentivo perverso de comprar la paz pírrica, la paz temporal, a partir de dinero que después eufemísticamente se dice es para mejorar la educación, pero del cual no se da cuenta en la forma en que se ejerció. Uy. Oye, ¿de dónde salen los 800 millones de pesos si ya estaba el presupuesto? ¿Y de dónde salieron los del año pasado si ya está el presupuesto? ¿Qué? ¿Abrieron una cueva por ahí y sacaron la lana o qué? Pues precisamente es una de las preguntas básicas que todo gobierno democrático tendría que contestar. ¿Cuál es el fondo discrecional que tiene la Secretaría de Educación Pública para poder dar 800 millones de pesos, insisto, solo para la sección 22? ¿Cuánto va a costar la basificación de las plazas para la sección 7 de Chiapas? ¿Cuánto se va a costar el bono del Día del Maestro para los de Guerrero? ¿Cuánto las plazas de promoción para ese mismo estado y para Zacatecas? ¿Cómo van a cubrir los 90 días de aguinaldo de la Ciudad de México y los 90 días que ya están pidiendo los profesores de Yucatán? Insisto, lamentablemente, todo en esta discusión, ¿dónde está cualquier preocupación de realmente garantizar que la mayoría de nuestros estudiantes comprendan lo que leen, tengan bases matemáticas sólidas de pensamiento científico? ¿Dónde está la lucha para realmente mejorar la manera que capacitamos a los docentes y puedan lograr mejores resultados en el aula en términos de los aprendizajes de sus chicos? Nos dicen que es para atender el rezago educativo. ¿Qué acciones específicas? ¿Cuáles son las que ya se financiaron y cuáles las que se van a financiar? Nada de eso explica la autoridad. Entonces, yo insisto, hace meses cuando se desapareció el INAI, nos decían que el gobierno no necesitaba este tipo de instituciones porque era el más transparente. Y cuando cada vez se les exhiben las mentiras, tratan de contestar los miércoles en la sección de las mentiras de la mañanera, la señora alcalde ahora,
supuestamente que presentan la verdad. Si fueran realmente honrando la verdad, pues yo esperaría que el miércoles en la mañanera, por órdenes de la presidenta, estuvieran presentando el informe detallado del ejercicio de los primeros 800 millones de pesos del año pasado y cómo se planea ejercer los 800 millones que se acaban de brindar en este ciclo para la sección 22 y transparentar el resto de los recursos para la sección 7 de Chiapas, para la 9 de la Ciudad de México, para la 34 de Zacatecas, para la 14 de Guerrero, lo que se va a dar a los profesores de Yucatán y demás. Si realmente quieren rendir cuentas y no quieren que malpensemos, pues la palabra básica es transparencia y con indicadores, con una rendición de cuentas. Y si no lo van a hacer, pues el auditor superior de la Federación, que se está estrenando en su función, que honre su compromiso de que no va a ser un funcionario a modo y sí va a hacer revisión del gasto público de cualquier gobierno, no importa el partido político, y entonces nos dé cuenta de una auditoría detallada del ejercicio de estos recursos. No, pues pateando el bote, ¿no? Porque van a regresar en septiembre o agosto. Pues sí, porque lo que no se ha cumplido es la famosa derogación de la ley del ISSSTE, que lo que sí, pues queda claro de lo que ocurrió nuevamente el fin de semana en Baja California, cada vez que tenga la oportunidad el magisterio y encuentre a la presidenta en algún evento de gobierno, irán a recordarle que no cumplió la promesa y que no los recibió directamente para dar cara de por qué en 10 ocasiones, por lo menos durante campaña, prometió la derogación para tener incluso, pidió el voto para tener más legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y del Senado para que, en sus palabras, derogar la ley del ISSSTE. Y hoy como que ya todos tenemos amnesia y el gobierno dice a otra cosa mariposa, por lo pronto les damos 800 millones de pesos a unos y al resto otra serie de canonjías y todo mundo en paz. Y los que no están en paz son lamentablemente el 1.400.000 estudiantes que se quedaron 3 semanas sin clases y que ningún adulto, ningún gobierno va a responder por ellos, porque pues ya vemos al gobernador de Zacatecas en el cinismo diciendo que el daño que se causó ya se causó. Oye, nada más para cerrar, digo, el pasado fin de semana, el anterior, la presidenta no pudo hacer un acto y hasta se hizo un acto ahí medio singular en un campo deportivo que ni estaba programado. Y este fin de semana que viene va a Tapachula, en donde además tenemos el problema de la migración y ahí lo van a perseguir los profesores, ¿no? Las maestras y los maestros. Muy probablemente, porque el día de mañana incluso la disidencia de la sección 7 tiene una reunión en San Cristóbal de las Casas porque está molesto con los acuerdos que ha llegado el liderazgo de la coordinadora en aquella entidad. Veremos qué decide hacer esta sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un último punto, Javier, antes de irnos. ¿Quién es el ganón de todo esto, además de las canonjías de la coordinadora? El CENTE. Porque reiteradamente en la semana pasada y el día de hoy, la presidenta ha dicho que con quien va a mantener el diálogo es con la representación legítima de los maestros, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es, en pocas palabras, quien les va a operar la consulta a todas las escuelas para decidir cómo se va a sustituir la unidad de carrera de maestros y maestras, que es fundamental porque es la que determina cómo el maestro, ya sea de manera horizontal, tiene una promoción o se promueve para ser director o supervisor de manera vertical. Y eso me parece que es lamentablemente peligroso, pero que nuevamente retrata que no es la preocupación educativa, sino el arreglo político electoral lo que predomina en la forma en que se toman las decisiones en materia educativa. Sí, y además ahí vendrán también, les va a ayudar a operar la consulta y les va a ayudar a operar las elecciones el año que entra. Muchas gracias, Marco. Sí. Por eso estuvo haciendo alarde de que había afiliado a 1.200.000 maestros entre jubilados y en funciones el señor Cepeda. Te mando un gran saludo, Marco. Gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.